Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Programación 101, donde vamos a ver las propiedades. ¿Qué es esto de las propiedades? Pues bueno, en los anteriores capítulos hemos visto cómo dar forma a nuestra clase, cómo hacer que ésta sea consistente con los constructores. Y en este capítulo vamos a ver qué es esto de las propiedades. Al final de cuentas, las propiedades es una herramienta que nos va a ayudar a dar consistencia a nuestra clase para evitar que su propio funcionamiento genere errores. Pues bueno, ¿qué es esto de las propiedades? Para empezar, hemos de hablar, seguimos con el ejemplo de clase que vimos en el anterior ejercicio, lo cual es muy importante. Si no lo tenéis ahora mismo aquí con vosotros, podéis localizarlo, como siempre, en programación101.net. Ahí lo tenéis disponible, lo podéis copiar de aquí y así pues os evitáis escribirlo. Está aquí en la lección 3, propiedades, descriptores, etcétera, etcétera. Aquí lo podéis coger, tenéis aquí el botón de copiar. Para poner que no tenga números ni nada las líneas, lo copiáis y lo podéis pegar y así pues no tenéis ningún problema con ello, ¿no? Bien, bueno, es importante saber que esta clase pues tiene campos. En nuestro caso de ejercicio anterior tenía campos públicos, todo era campos públicos, pero bueno, también podemos hacer un campo privado. ¿Cómo? Colocando sobre él, en lugar de la palabra public, colocando la palabra private. Ahí está, y entonces estos campos los estamos haciendo público, privados, perdón. ¿Qué significa hacer un campo privado? Bien, hacer un campo privado es que solamente podemos leerlo o escribirlo dentro de la misma clase. Por ejemplo, yo puedo escribir un campo privado dentro del constructor, tal y como estoy haciendo. Veis que no hay ningún impedimento y no hay ningún problema. O dentro de un método de la misma clase. Si yo aquí dentro de este campo, dentro de este método, escribiera este campo, que de hecho lo puedo hacer, como veis, no habría ningún inconveniente, ¿vale? Con lo cual, pues eso nos ayuda también a definir un poco lo que es el contexto de privado. Sin embargo, ¿dónde está la privacidad del campo? Bien, la privacidad del campo está en que en cualquier otra clase no podría escribir ese campo. Lo vemos lo primero creando un objeto de la clase. Ahí lo tenemos. Entonces, si yo ahora quiero escribir la fecha de nacimiento, veis que primero ni siquiera me aparece en las sugerencias, ¿no? Pero si lo que hago es copiar y pegar, vais a ver que el compilador me marca un error que me dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Esto ocurre porque tiene acceso a esta clase. Si en lugar de usar una clase estuvierais usando una librería externa, diría simplemente que no existe, ¿vale? Pero como tenemos la otra clase, el código de la otra clase aquí al lado y no es una librería, sabe que es privado y dice no tienes acceso debido a su nivel de protección. Con lo cual, eso es lo que hace la palabra private dentro de un campo. Y bueno, puede que os estéis preguntando, ¿por qué nos interesa hacer un campo privado? Bueno, hay varios casos por los cuales nos puede interesar mantener un campo privado. El más obvio de todos es que pues, no queremos que las personas que usan nuestra clase toquen ese campo por el motivo que sea. Por algún motivo no queremos que quien usa nuestra clase pueda escribir ni leer cosas de ese campo. Esto normalmente ocurre cuando el campo se usa para algo interno. ¿De acuerdo? Algo interno que no representa lo que es la estructura externa de la clase. Por ejemplo, si tenemos una clase que hace transacciones bancarias, pues podemos estar guardando un campo interno con el número de transacciones o cualquier otra cosa. En definitiva, un campo privado es algo que no queramos que vean desde fuera de nuestra clase, ¿no? Y que no puedan acceder a él, que no puedan escribirlo. Bueno, pero además hay otra circunstancia que es la que nos ocupa este vídeo. Esa circunstancia es que por algún motivo solo queramos que dentro de ese campo haya valores limitados que sean introducidos de alguna forma especial. Os lo pongo con un ejemplo muy rápido. Para que la clase sea consistente, lo suyo es que, por ejemplo, dentro de birthdate_month solamente pudiéramos introducir los números del 1 al 12. ¿Verdad? Porque cuando esto está público, si yo me voy aquí a mi program.cs, puedo hacer esto sin ningún problema.
No hay nada que me lo esté impidiendo, por lo tanto dentro de birth date month tendré el número 77, lo cual es un sinsentido porque como todos sabemos solo hay 12 meses, de enero a diciembre. No hay ningún mes que sea el 77 ni hay ningún mes que sea el -3, que también es un valor que le podemos asignar, ¿no? Entonces este campo va a tener valores inconsistentes, lo cual nos puede traer un problema cuando, por ejemplo, si queremos calcular, pues poneros los días que lleva vivo esta persona o cualquier cosa que sirva para cualquier cometido, ¿no? O si tiene incluso más de 18 años. Imaginaros que vais a comprobar eso mediante un algoritmo que tenga en cuenta el mes y los días y esto tenga el valor 77. Se va todo pues no, al carajo, ¿no? Nunca llegamos a calcular nada porque los datos son inconsistentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero de todo, ponemos el campo como privado para que no se pueda escribir a él. Me podéis estar diciendo, bueno, Antonio, si no puedo escribir al campo, entonces ¿de qué me vale ponerlo como privado? Y bueno, aquí es donde entran en juego las propiedades, ¿vale? Que es de lo que va este tema. Las propiedades que empiezan aquí, ¿a dónde está? Las propiedades, ¿vale? Como os pongo aquí, dice, la principal función de una propiedad es exponer a un campo privado. ¿Qué es exponer un campo? Bien, llamamos exponer a un campo cuando tenemos un campo que no es accesible porque es privado, pone la palabra clave private, por lo tanto no es accesible, pero lo estamos exponiendo de alguna manera, de manera que el que usa nuestra clase puede meter datos dentro de ese campo, pero no siempre que quiera y como quiera. Por ejemplo, un ejemplo que ya hemos visto, aunque no hayamos usado esta nomenclatura. Este constructor, el constructor person, está exponiendo el día, el mes y el año de nacimiento. Porque aunque estos son privados, mediante el constructor yo puedo hacer que tengan ciertos valores. Fijaros que si yo aquí en el constructor, voy a borrar esta línea, si yo aquí en el constructor pongo un nombre, pongo un apellido y pongo una fecha de nacimiento, no voy a tener ningún problema. Estos datos, estos parámetros pasan por el constructor y van directamente a estos campos. ¿Por qué? Porque dentro de la misma clase sí que los puedo asignar, ¿vale? Así que este constructor decimos que los está exponiendo los campos birthdate day, birthdate month y birthdate year, ¿vale? Eso es lo que llamamos exponer. Bien, a lo que os iba, la función de una propiedad, voy a hacer esto todo pequeño, no nos interesa este código, la función de las propiedades es exponer a un campo privado, ¿vale? Y no solo eso, sino que a la hora de exponerlo podemos usar una lógica, es decir, podemos exponerlo un poco como deseemos o como tenga lógica para nuestra clase. Por ejemplo, voy a crear una nueva propiedad, que veréis que es muy parecido a hacer un campo pero con más cosas. Voy a crear una nueva propiedad que exponga el dato birthdate month, ¿vale? Pero antes de crear esa propiedad, quiero comentaros una cosa muy importante, el tema de la nomenclatura. Los campos privados, la manera acordada que tenemos de nombrarla es con una barra baja delante, ¿vale? De manera que esto lo tenemos que renombrar todo para que tenga una barra baja y para seguir unos criterios de programación que nos faciliten pues la lectura y escritura de código. De manera que le podéis dar con el botón derecho y aquí tenéis una opción que es renombrar. La vuestra seguro que es un poquito diferente porque yo tengo un plugin que me lo hace, ¿vale? Pero tendréis por aquí la opción refactorizar o renombrar, ¿de acuerdo? O le podéis dar también a la tecla F2 de vuestro teclado. Le dais a esta opción, a vosotros os dejará escribir directamente aquí y le dais otro nombre, que va a ser el mismo, pero con la barra baja delante. Le dais a intro, en mi caso a next, y os renombrará todas las veces que aparezca en vuestra clase, os lo renombrará automáticamente. No hace falta que lo andéis cambiando vez a vez. Seguimos con los demás campos, le doy a F2 y lo renombro. Vosotros hacéis lo mismo, le doy a F2 y lo renombro. Os vuelvo a repetir que esto es un plugin que yo tengo, que a vosotros os va a aparecer para editarlo directamente aquí. De hecho, no sé si... No, a mí no me deja por el plugin este que tengo, pero bueno, simplemente vosotros lo editáis aquí, ¿vale? No os aparecerá una ventana, al no ser que tengáis el plugin ReSharper que tengo yo.
Muy bien, pues ya hemos renombrado nuestros campos, ya tienen un nombre correcto. ¿Vale? Ahora vamos a renombrar nuestros campos públicos que deberían llevar la primera letra en mayúscula. Porque es como está acordado que se haga. Y lo mismo con surname, la S mayúscula. Así, cuando veamos una variable dentro de un método, podemos saber de un vistazo si es un campo privado o si por el contrario es otro tipo, como por ejemplo un campo público, o si es un método o qué es. Así no hay posibilidad de equivocación. Bueno, una vez que hemos hecho este renombre, vamos a crear una propiedad. ¿Cómo se crea una propiedad? Pues muy sencillo. Public int y le ponemos un nombre. Veis que de momento vamos igual que se crea un campo. Ahí lo tenemos. Lo hemos puesto con mayúscula la primera, como se hace con las propiedades y con los campos públicos, para irnos acostumbrando a renombrar bien. ¿Y qué hacemos ahora? Abrimos dos corchetes. Y esto es una propiedad. Y dentro de los corchetes van dos bloques, uno que se llama head y otro que se llama set. Aquí están los dos bloques, hemos creado nuestra propiedad birthDateMonth. Muy bien, es importante saber que dentro del head y del set van lo que ocurre dentro del head, lo que ocurre cuando obtenemos el valor de esta propiedad, y dentro del set lo que ocurre cuando fijamos el valor de esta propiedad. ¿Qué es obtener y fijar el valor de esta propiedad? Pues, por ejemplo, esto es obtener, esto es fijarlo, y esto es obtenerlo, es decir, cuando estamos dándole un valor y cuando estamos leyéndolo para efectuar algo o para guardarlo dentro de una variable. Esto head y esto set, ¿de acuerdo? De manera que dentro de estos bloques podemos introducir una lógica que digamos qué ocurre cuando hacemos esas dos tareas. Muy bien, vamos a empezar poniendo el head. El head de esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer cuando pidan esta propiedad, aquí está, lo que vamos a hacer cuando se pida esta propiedad es devolver lo que contenga este campo privado. De manera que usamos la palabra clave return. Y por supuesto nuestro campo birthDateMonth. Ponemos punto y coma. Vemos que automáticamente me lo formatea una línea, pero no es necesario. Vamos a dejarlo así para que sea más consistente a la vista. Y aquí lo tenemos, de manera que cuando nosotros solicitemos esto, nos dará el contenido de este campo privado. Tenéis que tener en cuenta que las propiedades como tal no tienen valores. Dentro de una propiedad no va un valor. Una propiedad siempre ejecuta una lógica, de manera que la propiedad lo que hace es decir, vale, me has pedido, pues te devuelvo el dato que hay aquí. ¿Vale? De manera que ahora, si yo ejecutase esto, me daría el dato 0, 1, 1. ¿Por qué no me da el dato 4? No me da el dato 4 porque el set todavía no tiene nada y con lo cual no le puede fijar un valor porque aquí no hay código. Se quedaría con el valor anterior. Y de eso vamos a hablar, del set y de la palabra clave value. ¿Vale? Cuando nosotros fijamos un valor a una propiedad, como es el caso de esta línea, el dato que le hemos fijado, el valor que le hemos fijado, en este caso el número 4, nos llega mediante la palabra clave value. Es decir, value aquí va a contener 4. ¿Vale? De manera que nos vamos a birthDateMonth, que aquí por cierto no he puesto el this, que no, como veis me lo sombrea porque no es obligatorio, pero bueno, lo voy a poner para generaros una costumbre. This.birthDateMonth, vamos a igualarlo, en este caso, a value. Aquí lo tenemos sin ningún problema y entonces ahora tenemos que entender muy bien lo que estamos haciendo aquí para poder intentar comprender qué es lo que está pasando, no sin antes ponerle el punto y coma que nos falta aquí en la propiedad. Bien, cuando nosotros aquí igualamos birthDateMonth a 4, lo que ocurre es que dentro de nuestra propiedad birthDateMonth, aquí la tenemos, se va al setter. Value hemos quedado con que era el valor el cual le damos, de manera que en este caso value es 4. ¿Qué ocurre? Que fijamos este campo, el campo birthDateMonth, queda fijado al valor 4. De manera que cuando nosotros aquí leemos birthDateMonth, nos vamos al head, devolvemos el valor
que en este caso va a ser el valor de esto, que hemos fijado antes a 4, con lo cual, pues esto va a dar como resultado 4. Si lo iniciamos, vemos exactamente lo que os digo. Y podemos, además de verlo en la consola, que tampoco tiene tanto interés, podemos poner un breakpoint aquí y otro aquí para ver lo que está ocurriendo. Bien, primera cosa, ponemos también un breakpoint aquí, le damos a iniciar. Primera cosa, cuando llega a esta línea, birthday igual a 4. ¿Qué ocurre cuando llega a esta línea? Pues nos vamos aquí, value es 4, hemos quedado que el valor que fijamos se pasa por aquí. Y entonces la variable que contiene la fecha de nuestro mes de nacimiento, que actualmente es 1, que es el dato por defecto, va a pasar a valer 4. Le damos a F10 para que continúe la ejecución a la siguiente línea y entonces ahora vemos que va a ser 4. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que después de eso, nosotros aquí en la siguiente línea se lo pedimos, le pedimos el dato. De manera que, como el dato de este campo privado es 4 y nos lo va a devolver, la propiedad va a dar como resultado 4 y por lo tanto es lo que va a salir por la consola. Un 4. Ahí lo tenemos. Muy bien, y esto es una propiedad. Y diréis, ¿para qué sirve? ¿En qué me puede ser útil esta propiedad? Bien, me puede ser útil porque, como os dije antes, en el caso de los meses, en el caso del set, quiero que solamente sea válido el mes si es entre 1 y 12. De manera que introduzco este código, es un simple if que me comprueba si value está entre 1 y 12. Y si es así, entonces lo guardo dentro de mi campo privado. Y si no, tiro una excepción, un argumento out of range exception, ¿vale? Que ponga que el mes debe estar entre 1 y 12, si no, no es válido. Entonces, ahora mismo acabo de limitar mi campo a cualquier otro valor que no sea 1 o 12 para los usuarios de fuera de la clase. De manera que estoy asegurando que este campo contenga un mes que sea válido. Esto lo podemos comprobar de manera muy sencilla. Esto va a ser válido porque el mes 4 es un mes válido. Vamos a ejecutar, traemos la consola por aquí y efectivamente no ocurre nada, no se lanza ninguna excepción, no hay ningún error. Pero si yo le intento poner el mes 14, fijaros lo que va a ocurrir ahora, se va a lanzar una excepción que nos va a decir el argumento especificado, está fuera del intervalo de valores válidos. ¿De acuerdo? Y nos va a dar el mensaje de error en inglés que yo le he puesto aquí. ¿Vale? Con lo cual, eso ya le dice al usuario de nuestra clase que actualmente este campo pues no contiene un valor válido y por lo tanto se ha producido una excepción que debe controlar. ¿Vale? De tal manera que así nos hemos asegurado de que dentro de esta propiedad, de este campo privado, únicamente haya un valor válido del 1 al 12 y que no contenga un valor que luego en un futuro pueda comprometer la lógica de nuestra clase, que no pueda estropear los cálculos que haga nuestra clase, como por ejemplo un cálculo para obtener la edad que tenga en cuenta el año, el mes y el día. Vamos a ver Patreon y seguimos en un momento. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Bueno. Pues nada, mientras estabais viendo el vídeo de Patreon, me habéis pillado aquí copiando y pegando la clase que he puesto en programación101.net que representa, aquí la tenéis, os la voy a enseñar, que representa una modificación que le he hecho a la clase entera, a la clase person entera, que incluye pues todos los campos de día, mes y año, ¿vale? Para que podamos... para que todos ellos contengan datos válidos. Entonces voy a borrar la clase person que tengo actualmente y voy a pegar la nueva, esperemos que no dé ningún error. No da, eso es que he pegado bien. Muy bien, pues la he modificado para ello. Vamos a verla un poquito para poder aprender un poquito más sobre estas propiedades. Aquí tenemos 3 propiedades con bastante lógica y vamos a ver algunos intríngulis. Primero,
Vamos a centrarnos en birthdate month, que es la que hemos hecho nosotros un poquito por encima, pero aquí tiene una lógica pues más avanzada. El get sigue igual, simplemente devolvemos lo que contiene esta propiedad privada. Pero en el set he puesto más cositas. Fijaros lo que he hecho. Para empezar, lo mismo de antes. Si contiene un valor del 1 al 12, entonces entra dentro de este if. Si no, lanza la excepción, tal y como lo hemos visto antes. Pero si entra dentro del if, hago una cosa, para que el número de días esté bien según el mes y no se vaya fuera de rango, si el mes es igual a 4 o es igual a 6 o es igual a 9 o es igual a 11, es decir, los meses que tienen 30 días, si los días son más de 30, entonces fijaros en 30, para que no se convierta en una fecha inválida. Si el mes es febrero, compruebo si el año es bisiesto, que esto se hace pues dividiéndolo entre 4 y comprobando que el resto sea 0. ¿Vale? Es decir, cada 4 años sabéis que hay un año bisiesto. Y si el mes es bisiesto, miro a ver que no tenga más de 29, si es febrero y si es bisiesto, miro a ver que no tenga más de 29 días y si los tiene los fijo a 29. Y si no es bisiesto hago lo mismo pero con 28. Así también me aseguro de que al cambiar el mes no tenga un problema con los días, porque imaginaros si metemos 31 de enero, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y luego este 31 de enero lo cambiamos a febrero. Tendríamos una fecha inconsistente. Entonces, ahora mismo esto se cambiaría a 28 de febrero. Porque la lógica esta que la tengo puesta dice, si el mes es 2 y el año no es bisiesto y es mayor que 28, que lo es porque es 31, pónmelo a 28. De manera que si utilizamos el campo, si imprimimos aquí el campo birthday day, la propiedad, perdón, birthday day, vamos a ver que efectivamente pues sale el valor 28, porque al cambiar el mes al mes 2, esto estaba fuera de rango y la lógica que hemos puesto dentro del set lo ha puesto a 28. De manera que esto pues nos da ya una seguridad de que la clase está en un estado aceptable. Os voy a enseñar la lógica de birthday day, que es una lógica que tiene a lo mejor más intríngulis, ¿vale? Que lo que hace es muy sencillo. Primero comprobamos que el valor sea menor que 31 o menor o igual que 31 o mayor o igual que 1. ¿Vale? Por lo tanto, pues un dato de... Por poneros un ejemplo, vamos a ponerle 45. Esto da un error, ¿de acuerdo? Nos lleva por el camino del else y nos da el argumento out of range exception, que ya lo hemos visto antes, y por lo tanto nos tira un error, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto simplemente, si está entre 31 y 1, fija birthday day, lo fija con el valor que hemos introducido. Pero ¿qué hacemos después? Lo que hacemos, esta línea, que es la que os puede generar un montón de dudas, lo que está haciendo es fijar la propiedad birthday month a su mismo valor, ¿vale? Al valor de este campo. Y diréis, ¿y por qué haces esto? Pues por una cosa muy sencilla, porque esto hace que se ejecute toda la lógica de birthday month, toda esta lógica que hemos visto antes, que comprueba el mes y ajusta el día, ¿vale? De manera que si nosotros aquí, por ejemplo, le pasamos el mes 2, día 31, fijaros lo que va a ocurrir. En la primera llamada va a fijar el mes a 2, con lo cual va a poner, vamos a ejecutarlo de hecho, va a poner pers a 28, aquí todavía no lo ha puesto, pero en cuanto pasemos de línea, birthday month es 2, ¿vale? De manera que si observamos pers, tenemos día 28, mes 2, año 1991. ¿Vale? ¿Y qué pasa si ahora le fijamos el día en 31? Si le fijamos el día en 31 estamos metiendo la pata, estamos poniendo la clase en un estado inconsistente porque el día 31 del 2 no es correcto, ¿vale? Podríamos repetir toda la lógica que tenemos en el mes aquí en birthday day, pero ¿para qué? Si ya la tenemos en el mes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos cuando le fijamos este día 31 es que cuando llega aquí lo meta dentro de value, vamos a ver que efectivamente lo mete aquí, 31, pero ahora lo que va a hacer es que birthday month sea igual a sí mismo, al campo que lo respalda privado, de manera que birthday month, al decirle que sea igual a 2, va a ejecutar toda la lógica del set, y por lo tanto va a volver a restringir este día, que ahora es 31, a 28, ¿vale? Porque aquí tened en cuenta que estoy igualando la propiedad a un valor
que es el que tiene el campo que es 2. Espero que lo hayáis entendido esto porque tiene un poco de intríngulis, pero no es algo difícil de entender. Pensad qué va pasando cuando yo fijo un valor en esta propiedad, en este caso de 2. Se coge el setter y se ejecuta toda la lógica. Espero que lo hayáis entendido bien. Si no, pues bueno, dejadlo en los comentarios y trataré de aclararos vuestras dudas. ¿Vale? Y aquí con birthday year, lo único que hago con el set, aquí en birthday year, lo único que hago es pues simplemente comprobar que esté entre 1 y el año actual, ¿vale? Pues una fecha de nacimiento no puedes nacer después de ahora. En cualquier caso, esta lógica no vale de nada, es simplemente para que aprendáis para qué vale una propiedad y cómo podemos usar una propiedad. ¿Y por qué os digo que no vale de nada? Pues porque ya existe una clase que hace todo esto, que la hemos visto en un vídeo de una píldora por ahí. Ya existe una clase que se llama datetime y que contiene toda esta lógica y que no necesitamos. Vamos a usarla. Ahí la tenemos. Bueno, de hecho la voy a dejar sin inicializar. Ahí está. La pública. Y dentro de este campo birthdate podemos establecer una fecha y ya la lógica de dentro de esta clase se encargará de comprobar si es correcta o no es correcta. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar el constructor para poder adaptarlo al cambio que le hemos hecho. Aquí tenemos. Y por último, esta clase se nos va a return. A ver, que la escribimos de nuevo, que es lo mejor. Return birthdate.year menos datetime.now.year. Ahí lo tenemos. Simplemente obtenemos el año de la fecha actual, que nos lo da la clase datetime, que si comprobáis lo que tiene un montón de cosas, entre ellas por ejemplo el año, ¿vale? Y lo restamos al año actual que lo sacamos de datetime.now. Y ya está. Y no tenemos que preocuparnos de la lógica de las fechas porque esta clase ya la hace por nosotros. Una clase que ha hecho otra persona y que contiene toda la lógica que hemos hecho nosotros hoy y mucha más. Contiene, por ejemplo, temas de horario de verano, de zonas horarias, de 1000 historias, ¿no? Esta clase está muy bien hecha. Tengo un vídeo dedicado a ello en el canal, así que lo podéis buscar en este mismo canal. Me parece que se llama Fechas en C# o algo así. Fecha y el tiempo en C#, puede ser que se llame. De manera que esto pues nos permite muchísima más flexibilidad. Por ejemplo, le puedo meter aquí una fecha. Meterla aquí, por ejemplo, año 1992, enero 31, y esta fecha pues no va a dar ningún problema. Algo hecho mal, no sé el qué. Dice pers es variable, pero se usa como tipo. Algo estoy haciendo mal, no sé. Bueno, para empezar esto está mal tabulado, no sé por qué. Pero en cualquier caso, no sé si es un error. Pues bueno, esto es lo mismo que tenía puesto, no entiendo, se ha mareado un poco Visual Studio, ¿no? Bueno, es igual, en cualquier caso esto es una fecha válida y con lo cual se va a ejecutar y se va a compilar y no va a dar ningún error. Pero fijaros qué pasa si yo cambio el mes a febrero en esta fecha. Pues la clase datetime, como hacíamos nosotros con la nuestra, se va a dar cuenta y fíjate, da un mensaje de error, que además está en español y todo, dice los parámetros de año, mes y día describen un campo datetime que no se puede representar. Fijaros qué bien, ya nos lo dan todo hecho, ¿no? Y va a tener en cuenta todos los años bisiestos, etcétera, etcétera. Si queréis miraros el vídeo ese de la hora y la fecha en C#, que seguro que os viene muy bien, que está en este mismo canal, y además os lo dejo ahora aquí al finalizar el vídeo, y así pues podéis aprender más sobre esta clase datetime y podéis ver lo que se puede hacer con ella y cómo se pueden manejar fechas y tiempos con ella. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Hasta luego.